Va a salir Espero que... lindo, lo vamos a hacer muy Yo bien. creo que va a ser divertido, vamos a pasarla bien, vamos a saber un poco más de vos. Seguro. Espero, ¿no? Aunque nadie lo piense o lo crea, Mirta Legrand ha pagado un alto precio para ser quien fue y quién es. Desde las intensas peleas con su marido, las infidelidades de Daniel Tiner y los escándalos de su nieta, que hoy parece ser la heredera de su ciclo. Los rumores de los amantes de Mirta, sí, así como escuchás, y vamos a conocer los nombres. Además, vamos a entender cómo hizo para convertirse en una de las divas más importantes de la TV, siendo que ha venido de un pueblo de pocos habitantes de lo profundo de Santa Fe. Lo que quiso ocultar de su hijo, su relación con los gobiernos de la dictadura y la mala relación con su hermano, y la vamos a comparar con la vida que decidió hacer su hermana gemela. Y tampoco no nos vamos a olvidar que fue censurada por el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para que tu nombre nunca sea olvidado? A menudo observamos el éxito como una cima soleada, un lugar de privilegios donde el dolor no se atreve a subir. Pero si miramos de cerca la vida de Rosa María Martínez Suárez, la mujer que el mundo conoció como Mirta Legrand, descubriremos que su trono no fue construido solo con aplausos, sino con renuncias, secretos de alcoba y el peso de una familia que a veces se resquebrajó bajo el peso de su propia leyenda. Hoy no vamos a repasar una biografía de Wikipedia, hoy vamos a analizar el costo humano de la inmortalidad, porque para ser la dueña de la mesa más famosa de la Argentina durante más de 50 años, Mirta tuvo que aprender una lección cruel, que en el teatro de la vida, cuando las luces se encienden, el dolor debe esperar detrás de escena. Esta es la historia de lo que no sabías de la Chiqui y de cómo la fama, ese sol incandescente, puede terminar quemando a lo que más amamos. Los Martínez Suárez, sangre, cine y el silencio de los culpables. Para comprender la magnitud de la leyenda, primero debemos entender la raíz. En Villa Cañas, aquel pequeño pueblo de Santa Fe donde todos se conocían, nacieron los tres pilares de esta historia: Josecito el mayor y las gemelas idénticas Rosa María, Mirta, y María Aurelia, Goldie. Eran hijos de un librero respetado y una maestra abnegada. Sin embargo, el destino los llevaría por senderos donde la ética y la estética entrarían en un conflicto devastador. La fractura del alma, José y la sombra de la dictadura. Mientras Mirta se convertía en el rostro de la distinción y la elegancia, su hermano, el prestigioso director de cine José Martínez Suárez, habitaba una realidad mucho más cruda. José no solo fue un intelectual comprometido, fue un hombre atravesado directamente por el horror de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. El costo de la fama para Mirta fue quizás el precio del silencio frente al dolor de su propio hermano. José vivió la tragedia en carne propia. Su hija, sobrina de Mirta, y su yerno fueron secuestrados y desaparecidos por el último régimen militar. Mientras Mirta continuaba con sus almuerzos en televisión, un espacio que por acción u omisión servía de vidriera de normalidad para los militares, su hermano buscaba desesperadamente respuestas en la oscuridad de los centros clandestinos de detención. Esta tragedia personal generó una grieta silenciosa pero profunda. José, el eterno rebelde y maestro de cineastas, cargaba con el peso de la pérdida mientras veía a su hermana interactuar con las mismas cúpulas de poder que habían permitido que su familia fuera diezmada. Se dice que José, en su inmensa dignidad, evitaba usar la fama de Mirta para sus reclamos, pero la diferencia ideológica era un muro de cristal. Se veían, se amaban, pero el dolor de los desaparecidos estaba sentado en la mesa familiar, aunque nadie lo mencionara frente a las cámaras. Goldie y Chiquita.
El espejo y la complicidad. En este escenario, Goldie, María Aurelia, cumplía el rol de puente y refugio. Ella, que decidió retirarse temprano de la actuación para ser una señora de su casa, era el equilibrio entre la ambición pública de Mirta y la austeridad militante de José. Las gemelas mantenían una conexión casi mística, hablando varias veces al día, pero el trasfondo de lo que sucedía en la familia de José era una herida que Goldie ayudaba a vendar con su presencia constante. Mirta reconoció años después que trabajó durante la dictadura y que fue prohibida por la democracia de Alfonsín. El costo de su fama fue tener que cargar con ese pasado, el de una mujer que brillaba bajo las luces del estudio mientras su hermano buscaba justicia en las sombras. Sí, Mirta había apoyado a la dictadura militar. Yo jamás apoyé a la dictadura. Trabajé en esa época, como toda la Argentina, pero jamás ayudé. No conocí a un militar en mi vida más que mi cuñado. Así que quiero que sepan y que terminen con esto ya, por favor, porque me molesta muchísimo. Jamás, jamás, jamás. Es más, fui contratada y luego me dejaron, mi contrato no era válido y bueno, no pude trabajar en Canal 7. Así que esa es la verdad, esa es la verdad. La relación entre ellos es la síntesis de una Argentina dividida, el éxito que prefiere no mirar y la integridad que no puede olvidar. Danielito y el secreto de la Avenida del Libertador. Si hay un capítulo que define el alto costo de la fama, es la vida y muerte de Daniel Tiner, hijo. Danielito, como lo llamaban todos, fue el reverso absoluto de la moneda mediática. Mientras su madre vivía para el aire, Daniel vivía para el silencio. Un hijo en las sombras. Danielito era veterinario, un hombre de una sensibilidad extrema que nunca se sintió cómodo con el apellido que portaba. Imaginen lo que debe ser para un joven que busca su identidad ser constantemente el hijo de. Daniel decidió refugiarse en su profesión y en un círculo íntimo de amigos, lejos de las cámaras que su madre tanto amaba. Pero el conflicto real era más profundo. Daniel era gay. En la Argentina de los años 80 y 90, para una familia que vendía el modelo de familia tradicional y perfecta, la orientación sexual de Daniel era un secreto que se guardaba bajo 7 llaves. Mirta, educada en una estructura conservadora, luchó internamente entre su amor de madre y su obsesión por la imagen pública. La verdadera causa. Entre el rumor y la lealtad de 1999, la tragedia golpeó la puerta del piso en Avenida del Libertador. Danielito estaba muriendo. La prensa de la época, hambrienta de escándalo, comenzó a rodear el edificio. Los rumores hablaban de HIV-Sida, una enfermedad que en ese entonces cargaba con un estigma feroz. Mirta, en un acto de protección casi desesperado, instaló una unidad médica en su propio departamento para evitar que Daniel fuera visto entrando a una clínica. Quería controlar la narrativa hasta el final. La versión oficial fue cáncer de páncreas, pero el entorno íntimo siempre supo que Daniel enfrentó las complicaciones del HIV con una dignidad asombrosa. Y aquí aparece una figura clave, Roberto, el compañero de Daniel. Durante años, Roberto fue el amigo invisible para la prensa, pero fue el hombre que sostuvo la mano de Danielito hasta su último suspiro. Mirta tuvo que pagar el precio más alto que una madre puede pagar, el arrepentimiento. Me bañaba a mis hijos, me ocupaba de ellos, pero bueno, no les daba el tiempo. O sea, si volvieran a nacer, haría otra vida. ¿Otra vida? Sí. Estaría más tiempo con mis hijos. Sí. Los chicos cuando vuelven del colegio quieren ver a la madre. Se dice que en esos últimos meses ella comprendió que había perdido años de intimidad con su hijo por intentar moldearlo a una imagen que él no quería habitar. La muerte de Danielito humanizó a Mirta de una manera brutal. La reina de la televisión descubrió que no podía entrevistar a la muerte ni pedirle que volviera después del corte comercial. La pérdida de su hijo fue el recordatorio de que la fama es un decorado de cartón pintado cuando la vida real decide reclamar su lugar. Daniel Tiner, el director de Una pasión compartida. Si la vida de Mirta fuera una película, el director de fotografía, el guionista y el protagonista masculino sería sin dudas Daniel Tiner.
Pero detrás de la imagen de la pareja de oro del espectáculo argentino se escondía una trama de infidelidades, gritos en el set y un pacto de silencio que solo el amor o quizás la ambición compartida pudo sostener. El seductor de la nouvelle vague criolla, Tiner, no era un hombre común. Era un francés culto, sofisticado y con un temperamento volcánico. No puedo creer que entre Daniel, no puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creer. Convencido, pero... Bueno. Qué lindo, Daniel. ¿Qué pasó que entraste? No, acá ¿Qué lo convenciste vos? quiero decir, Ya viene la música, ¿viste? Cuando viene la música. La venganza. Eso es por las veces que me pone la música a mí. Yo creo que este programa ha logrado ayer una consagración casi definitiva. Mirta lo conoció siendo muy joven y él fue quien terminó de esculpir a la estrella. Pero Daniel tenía una debilidad pública, las mujeres. Mirta, años después de su muerte en 1994, confesó en una entrevista íntima a Daniel le gustaban mucho las mujeres. Era un hombre muy atractivo. Esta frase, que parece una elegancia, escondía años de humillación privada. Se dice que en los rodajes el aire se cortaba con cuchillos. Mirta sabía que su marido no solo dirigía a sus actrices, sino que a menudo se perdía en sus encantos. El costo de la fama para Mirta fue aceptar que el hombre que amaba era un patrimonio compartido. Pero públicamente confesaste muchas veces que tu marido te metía los cuernos muchas veces. Bueno, sí, probablemente sí. Ahora, ¿cómo no te daba ganas de vengarte? No. Por ejemplo, ahora, en este momento. No. Siempre, no. No, porque, mira, siempre ha vuelto a mí, siempre ha estado a mi lado. Y bueno. Ahora, es con una mano en el corazón. Puede ser yo la izquierda o la soy- derecha. No, déjame que te diga Dale. que realmente yo sé que a quien ama realmente es a mí, a quien quiere es a mí. Pero vos, Y me ¿qué lo le dice, me lo aconsejarías a confiesa. una mujer joven que el marido la engaña? ¿Qué le dirías? ¿Que Mira, lo aguante? como yo estoy a favor del matrimonio, me gusta Sí. la pareja, y a mí no me gusta que la gente se separe, que sea inteligente. ¿Que se lo banque? Que haga la vista gorda, que sea inteligente. ¿En serio? Siempre. Ella decidió ser la oficial, la que portaba el apellido y la que compartía el éxito, pero a cambio de mirar hacia otro lado cuando las sombras de la sospecha cruzaban su puerta, ella sabía absolutamente todo. No todo era glamour. La relación de ambos, por una exigencia profesional, rozaba los maltratos. Paciencia, por favor, con esta cámara, no, corte. Así yo no, así no. De perfil allá, no. No me gusta. Retoquen el pelo, por favor, no me gusta. Voy a estar una hora acá, yo soy una mujer grande, no puedo estar aquí luchando. Había perfil, no había acá. Eso sí, si querés no lo hacemos. Esto está perfecto, si querés no lo hacemos. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero no se están tomando el pelo. ¿Por qué te pones en este estado? Pero ¿Por qué vas a grabar en este estado? ¡Cálmate! no me calmo nada. ¡Cálmate! No me calmo nada. Entonces te perjudicas. Si no te calmas, te perjudicas vos. Qué barbaridad, qué Deme un vaso de barbaridad. agua, por favor, No, ustedes. ¿qué agua? ¿Qué se creen? ¿Que soy una estúpida? Yo me tenerlo muy bien. Estúpida. Pero yo no creo que ponerse así es beneficioso. Pero no es... Mira, hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Bueno, un momentito. ¿Sí o no, el equipo? 3 días que estoy repitiendo. Bueno. ¡Qué barbaridad, la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. No quiero, yo no necesito. Muchas gracias. Indignado. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. El famoso video filtrado donde Mirta grita su célebre frase "carajo mierda"
Con este programa No Salgo no fue un hecho aislado, era la dinámica diaria de una pareja que se retroalimentaba del conflicto. Tiner la empujaba al límite, la criticaba ferozmente y la hacía dudar de su talento para que ella brillara con más fuerza, supuestamente. Mirta reconoció que tenían peleas monumentales fuera del aire, portazos que retumbaban en su piso de la calle Libertador. El alto costo aquí fue la paz mental. Vivieron en un estado de alerta constante donde el matrimonio era una extensión de la producción televisiva. ¿Dónde terminaba entonces la esposa y dónde empezaba la conductora? En la vida de los Tiner, esa línea se borró para siempre. Los amantes secretos. El libro de las sombras de Luis Ventura, durante décadas, la imagen de Mirta fue la de una mujer intocable, una especie de virgen laica de la televisión argentina. Sin embargo, el periodista Luis Ventura, en su polémico libro Ámbitos Privados, decidió patear el tablero y revelar lo que muchos callaban en las redacciones de los diarios y revistas del espectáculo. ¿Hubo un tercer hombre en la vida de la chiqui? Bueno, según las investigaciones de Ventura, Mirta no fue solo una víctima de las infidelidades de su marido, sino que también buscó consuelo en otros brazos cuando el peso de la soledad o el despecho eran insoportables. Ejemplo, el boxeador y la diva, uno de los nombres que más resonó fue el de Carlos Monzón. Se dice que durante el rodaje de La Mari, la química entre Monzón y Susana Jiménez no fue la única que encendió las chispas. Los rumores sugieren que Mirta, fascinada por la figura recia y salvaje del campeón, habría tenido un acercamiento que Tiner sospechó, pero nunca pudo confirmar. También se mencionaron nombres como el futbolista Alberto Conejo Tarantini, cuya juventud habría seducido a una Mirta que siempre necesitó sentirse deseada. Incluso se habló de una conexión especial con Alfredo Alcón, el actor más respetado de la Argentina en ese entonces. Ventura sostiene que Alcón fue el gran amor platónico, y quizás no tan platónico, de la conductora de la mesa de los argentinos. El costo de la doble vida para una mujer que construyó su carrera sobre la base de la moralidad y las buenas costumbres, estos rumores fueron un golpe al corazón de su marca personal. Mirta siempre lo negó con una sonrisa gélida, pero los testimonios de ex choferes y asistentes personales pintan a una mujer que, en la oscuridad de la noche, buscaba recuperar la pasión que su matrimonio con Tiner le había arrebatado. El costo de la fama fue tener que vivir sus deseos en la clandestinidad, sabiendo que un solo desliz público destruiría el imperio de porcelana que tanto le costó levantar. Ahora hago un parate en este video y te pregunto a vos que estás del otro lado. ¿Vos te imaginabas que Mirta Legrand haya tenido amantes? ¿O conocés otra historia que no haya publicado en este video? Obviamente publicalo, escribilo en los comentarios que tengo debajo y obviamente desde ahí vamos a seguir interactuando. Y por supuesto también podés dejar tus opiniones y comentarios de todo lo que aún todavía falta por ver en esta historia intrigante sobre la vida de Mirta Legrand, que continúa de esta manera. De la tierra al cielo. El plan maestro de Doña Juana. Para entender la magnitud de Mirta Legrand debemos viajar a un tiempo donde el polvo de las calles de Villa Cañas era el único horizonte. Rosa María Martínez Suárez no nació en una cuna de oro, sino en una familia de clase media trabajadora. Su padre, José Martínez, era el dueño de una librería, un hombre culto que murió joven, dejando un vacío que su esposa, Juana Ibáñez, decidió llenar con ambición. La orfandad como motor de despegue. Tras la muerte del padre en 1937, Juana no se resignó a la vida de provincia. Sabía que sus 3 hijos tenían algo especial. Cargó las valijas y se instaló en el barrio de La Paternal en Buenos Aires. Allí empezó el entrenamiento espartano. Las mellizas no jugaban, estudiaban. Declamación, piano, danzas clásicas y españolas. La infancia de Mirta fue sacrificada en el altar del estrellato. Ella misma recordó años después que su madre era una mujer de una voluntad inquebrantable que la llevaba de casting en casting, muchas veces caminando para ahorrar el boleto del tranvía. El nacimiento del mito, los martes orquídeas.
A los 12 años, Mirta y Goldie ya eran extras, pero en 1941, a los 14 años, ocurrió el milagro cinematográfico. Francisco Mujica buscaba una joven con aire de ingenuidad para los martes orquídeas. Mirta fue elegida y de la noche a la mañana la niña de Santa Fe se convirtió en la novia de Argentina. El éxito fue tan rotundo que la gente rodeaba la casa para verla. El costo de este ascenso meteórico fue la pérdida de la privacidad en plena adolescencia. Mirta nunca tuvo una juventud normal, pasó de los vestidos cortos de colegiala a los trajes de alta costura, convirtiéndose en un producto de la industria del cine antes de haber descubierto quién era ella realmente fuera de la pantalla. Almorzando con el poder, censura, dictadura y Alfonsín. El 3 de junio de 1968 a las 13 horas comenzó un experimento que duraría décadas, Almorzando con las estrellas. Lo que empezó como un almuerzo social con Alejandro Romay se transformó en el foro político más influyente del país. Pero el poder tiene un doble filo y Mirta aprendió a caminar por el filo de esa navaja. El estigma de los años oscuros durante la dictadura militar entre el 76 y el 83, Mirta continuó al aire. Es aquí que su figura se vuelve más controversial. Existe material de archivo donde se la ve departiendo con figuras de la junta militar. El alto costo de su fama en este periodo fue ético. Se le cuestiona no haber usado su micrófono para denunciar lo que ocurría mientras su hermano José sufría la persecución de sus allegados. Mirta siempre se defendió diciendo: yo no sabía o yo pedí por la detención de mi sobrina. Sin embargo, la historia la juzga por su silencio cómodo en una mesa que servía para lavar la imagen de un régimen sangriento. El exilio interno, el choque con Raúl Alfonsín, con la llegada de la democracia en 1983, el viento cambió. El presidente Raúl Alfonsín, en un intento por sanear la televisión estatal, consideró que Mirta era una figura demasiado asociada al pasado reciente. Comenzó entonces lo que ella llamó la censura. Durante casi toda la década del 80, Mirta no pudo pisar el canal público Canal 7. Esto fue un golpe devastador para su ego. La dueña de la televisión se quedó sin pantalla principal. Tuvo que reinventarse en el teatro y finalmente encontró refugio en Canal 2 de La Plata, que por entonces tenía una señal precaria que apenas llegaba a la capital. Mirta bajó al barro de un canal menor para mantener su vigencia. Es en 1989, con la llegada de Carlos Menem, que Mirta volvió triunfante a Canal 9 de Alejandro Romay, pero la herida con el radicalismo nunca cerró. Ese periodo le enseñó que en Argentina la mesa de la televisión es un botín de guerra política. La oveja negra y el peso del linaje. Si Danielito fue el silencio, su nieta Juana Viale fue el grito. En la dinastía Legrand, la elegancia y la compostura eran leyes no escritas. Sin embargo, Juana llegó para demostrar que la sangre joven no siempre está dispuesta a heredar las cadenas de la perfección. El terremoto del 2011, un beso en Palermo. El episodio que sacudió los cimientos de la familia ocurrió en un auto a plena luz del día. Juana Viales estaba embarazada de 6 meses, fruto de su relación con el actor chileno Gonzalo Valenzuela, pero las cámaras de la revista Paparazzi captaron algo que nadie esperaba: un romance clandestino con el entonces senador y hoy figura política de peso, Martín Lustó. Las fotos no dejaban lugar a dudas. La nieta de la diva estaba rompiendo todos los protocolos de la decencia que Mirta había defendido durante décadas. El impacto mediático fue una carnicería. Mirta, desde su programa, tuvo que enfrentar las preguntas de la prensa mientras su propia familia se desmoronaba. Pero lo peor estaba por venir. Poco después del escándalo, Juana perdió su embarazo. El costo de la fama aquí fue trágico. La presión mediática, el juicio social y el estrés de ser una Legrand bajo la lupa terminaron en una pérdida irreparable. Mirta por primera vez se vio reflejada en la tragedia de su nieta. Entendió que el apellido, más que un escudo, era a veces una diana para las flechas del escrutinio público. Juana representó todo lo que Mirta reprimió.
Sus tatuajes, su amor por la naturaleza, su desparpajo y su rechazo inicial a la televisión eran una afrenta directa al estilo de la Chiqui, pero irónicamente fue Juana quien terminó ocupando su silla durante la pandemia. El costo de la fama fue, para Mirta, aceptar que el futuro de su legado estaba en manos de alguien que se atrevió a hacer todo lo que ella, por miedo al que dirán, nunca se permitió ser. Al final de este largo recorrido por los pasillos de la historia nos queda una pregunta: ¿quién es realmente Mirta Legrand? Hemos visto a la niña de Villa Cañas que se convirtió en una reina por mandato materno. Hemos visto a la madre que guardó los secretos de su hijo para proteger una imagen. Hemos visto a la esposa que prefirió el brillo de una joya al dolor de una traición. Y a la mujer que pactó con el poder para no perder su lugar en el mundo. El costo de la fama para Mirta no fue el dinero ni el esfuerzo físico. El verdadero costo fue la construcción de una máscara que no se pudo sacar ni para dormir. Mirta Legrand es el espejo de la Argentina, una mezcla de elegancia y contradicción, de luces deslumbrantes y sombras políticas de resiliencia inquebrantable y una soledad que solo se llena cuando suena la cortina musical y se enciende la luz roja de la cámara. La lección de Mirta nos enseña que la inmortalidad tiene un precio, la renuncia a la propia vulnerabilidad. Ella decidió no envejecer, no rendirse, no bajar la guardia. Pero en ese camino dejó jirones de su vida privada en los archivos de la televisión. Su vida nos recuerda que podemos tener el mundo a nuestros pies, pero que al final del día todos nos sentamos a una mesa donde el único invitado que no podemos evitar es nuestra propia conciencia. Hoy la silla de Mirta sigue ahí, es el recordatorio de que el éxito es una carrera de fondo donde el trofeo no es la copa, sino la capacidad de seguir de pie cuando todos los demás ya se han ido a su casa. Como ella dice siempre, como te ven, te tratan. Pero después de este informe, quizás la tratemos de otra manera, no como a una diva inalcanzable, sino como a una mujer que pagó peso sobre peso el precio de ser la mujer eterna de la televisión argentina. Desde ya, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Espero que les haya gustado, que les haya servido incluso la reflexión sobre esta historia de la diva, la mujer televisión, la señora televisión, la señora Mirta Legrand. Desde ya, si te gustó este video, dale un like, compartilo con aquellos que les pueda llegar a interesar. Si todavía no te suscribiste al canal, podés hacerlo. Te lo agradezco un montón porque eso me ayuda a expandirme y a hacer crecer aún más esta comunidad, este canal que va creciendo de a poquito y cada vez somos más. Y obviamente también te leo en los comentarios. Nos volvemos a encontrar próximamente en una nueva historia. Gracias.